Muy bienvenidos a Ministerios Camino Angosto y también bienvenidos a un resumen del libro de Números. Números es el número 4, que ya vamos en el número 4, ya no solo nos quedan uno más para terminar el Pentateuco, la ley de Moisés, que es muy importante. Una palabra clave que acabo de decir, la ley de Moisés, los 5 libros, Génesis, Éxodo, Levíticos, Números y Deuteronomios. Ahora, vamos a dar el título de este libro. Números tenemos en nuestras escrituras cristianas. Números, creo que, bueno, también déjame decirte, como lo he dicho en los otros libros, que en las escrituras hebreas tenemos en esta ocasión no las primeras palabras del primer capítulo, del primer versículo, sino que en las escrituras hebreas en esta vez es en el desierto. Y creo que sería más apropiado porque en realidad Números, todo el contenido que vamos a estudiar en este video, es todo lo que ha sucedido ya están en el desierto. En esta ocasión están en el Sinaí. Y entonces creo que es apropiado el nombre en las escrituras hebreas. Pero en esta vez también vamos a decir de una vez el autor de estos libros. No lo he dicho ni en Génesis, ni en Éxodo, ni en Levítico. Pero en esta vez voy a decirlo de una vez. El mismo autor de todos los 5 libros es Moisés. No creo que hay diferente opinión. Creo que todos creemos que es aún Génesis, por el poder de Dios, porque Moisés, claro que nació hasta siglos después, mucho tiempo después, pero el poder de Dios es maravilloso, que por fe creemos que Moisés escribió los 5 libros. Entonces, rápidamente, pues algunos diríamos que se necesita disciplina y amar de verdad la palabra de Dios, porque este libro no está lleno de números, sino lleno de nombres. Lleno de nombres porque contiene o tiene 2 censos, uno en el principio y otro en lo último del libro. Entonces es el motivo de que lleva 5 censos. Pero déjame decirte también algo muy importante aquí, que también si nos disciplinamos a leer la palabra de Dios y lees, como te voy a dar este consejo, te lo voy a decir como consejo, si lees este libro, Números, y lees Génesis capítulo 5, vas a encontrar en el capítulo 5 de Génesis las 10 generaciones en uno de los videos mencionaba del mundo antiguo o del primer mundo, como tú lo quieras nombrar, como te sientas más cómodo. Lo más claro que todos podemos entender es antes, todo lo que sucedió desde la creación de Dios hasta el diluvio. Entonces podemos ver de que encontramos claramente que en el capítulo 5 no es un capítulo aburrido, es un capítulo donde podemos encontrar todos estos nombres, y te va a avanzar mucho en tu lectura, en tu entendimiento a la palabra de Dios. Y si vas también al capítulo 10 de Génesis, que también es importante, que va todo en conjunto aquí, el capítulo 10 de Génesis tiene toda la lista de todas aquellas naciones que vienen de los hijos de Noé después del diluvio. También en el capítulo 11 de Génesis, en el último párrafo, podemos ver que exclusivamente ahí encontramos la descendencia o la descendencia de Sem, el hijo de Noé, hasta llegar a Abraham. Abraham no solamente apareció de que Dios lo dejó caer del cielo y ¡pum!, cayó en la tierra, no. Ahí está todo lo que podemos entender acerca, desde Sem, hijo de Noé, después del diluvio, hasta Abraham. Y después podemos ir directamente entonces a Mateo.
Mateo capítulo 1, versículo 1, la primera parte del capítulo de Mateo, está también nombres, y tras nombre es la genealogía desde Abraham hasta nuestro Señor Jesucristo. Y también Lucas, capítulo 3, la última parte de Lucas, tenemos que también es la genealogía desde nuestro Señor Jesucristo hasta Adán en esta vez. Entonces, si leemos leyendo todos estos capítulos en junta, podemos, yo creo que te aseguro que podrías llegar a una conclusión ahora de entender, leyendo así como te estoy diciendo, el libro de Números, Génesis exclusivamente, aunque parece para algunos aburrido quizás, se cansan de leer por tanto nombre, pero para mí creo que es la clave de cómo ahora sí ubicarme en la palabra de Dios y entender y disfrutar la palabra de Dios. Déjame decirte 6 cosas rápido que podemos encontrar o anticipar en este libro. Número 1, en los primeros 4 capítulos te puedo anticipar que vas a encontrar, por eso es mucho nombre, y es el primer censo. La parte número 2 que voy a decir es, en los primeros 10 capítulos de Números, especialmente en el capítulo 10 y versículo 11, deja leerlo. En el año segundo, en el mes segundo, a los 20 días del mes, la nube se alzó del tabernáculo del testimonio. Lo que encontramos aquí es la preparación de Israel para salir del Sinaí a la frontera o a entrar a la tierra prometida. Número 2. Número 3. Pronto llegaron a la frontera de Edom en esta vez. Edom, si puedes ubicarte en el mapa del Medio Oriente, pues lo encontramos, 2 cosas ahí rápidamente te voy a decir. Edom lo encontramos al norte de Sinaí, porque el monte Sinaí creemos que hasta ahorita o en los últimos días pertenece a Sur Arabia. Entonces de ahí subieron al norte, iban rumbo al norte y en la parte oeste, northwest, es donde encontramos que está Edom. ¿Quién es Edom? Entonces, Edom es, en Génesis te lo mencionaba en uno de los videos, que es importante a veces ubicar o mencionar específicamente quién es Edom. Edom es en Génesis capítulo 36, versículo 1. En aquel video lo mencionaba de que Edom es el hermano gemelo de Jacob o de Israel ahora. Entonces ellos llegaron ahí a la frontera, pero claro que no les dio la bienvenida, no estaban bienvenidos, hubo oposición. Moisés apeló directamente al rey de Edom, le dijo o pidió permiso y en realidad no sirvió de nada. Entonces podemos encontrarlo esto. Hay unos versículos, pero que son los mismos que voy a tratar, si podemos reducir el tiempo y usarlo. Tengo muchos versículos que puedo compartir, pero como te lo mencionaba en uno de esos videos, que Edom es los edomitas al que envió Dios al profeta Abdías a profetizar a esta nación de los edomitas, Edom, hermano de Jacob. Vamos a mover rápidamente, a avanzar rápidamente. Número 4 es que específicamente en Números 14:33, Dios pronuncia la sentencia, porque en el número 3 miramos que llegaron a la frontera rápidamente, en el capítulo 13 de Números, versículo 2, y también en el podemos ver que después hasta en el capítulo 14 podemos ver las consecuencias de los espías. Bueno, ahí exclusivamente en el capítulo 13, versículo 2, es que Dios o Moisés, por medio de Dios, el mandato de Dios, envió de los espías
12, uno de cada tribu, y regresaron todos, pero 10 traían mala noticia, negativos, inyectaron negativismo a Israel. Solo 2 traían ánimo, positivos, que es Caleb y Josué. Entonces dijimos que el número 4 es que Dios pronuncia la sentencia de los 40 años, que también lo encontramos en Números 14, versículo 33. Número 5, regresan otra vez ahora a la frontera de Moab. Moab, también vamos a decir rápidamente, Moisés apeló también, y no sirvió de nada porque en realidad el rey de Moab, llamado Balac, de aquel entonces, ¿quién es Moab? Moab lo encontramos en Génesis 21, capítulo 21, versículo 37, que es el hijo de Lot y su hija mayor, después de que Sodoma y Gomorra fue quemada. Y entonces también eso lo encontramos en Números 22, versículo 1, que cuando llegaron de regreso, ahora el segundo intento, después de que fueron revocados y enviados a andar dando vueltas. Ahora estamos la segunda vez en la frontera, pero ahora es Moab, un poquito más al norte oriente, arribita de Edom, donde fue la primera vez. Okay. Vamos a ir rápidamente. El último censo, y después vamos a ver unos versículos muy bellos pero ahorita el número 6 es el último censo en el libro de Números. Entonces, por eso es importante que si aparentemente Moisés disfrutaba hacer esto, y si Moisés disfrutaba escribirlo, ¿por qué no vamos a disfrutar nosotros a leerlo? Y no nomás aparentemente Moisés lo disfrutaba, sino que aparentemente Dios lo disfrutaba también, para darle todos estos detalles, otra vez más la palabra detalles, que Dios o la palabra de Dios está llena de detalles. Entonces, vamos a ver rápidamente que la ley de Moisés, es lo que estamos estudiando, los 5 libros, vamos en el número 4, fue 100% aprobada por nuestro Señor Jesucristo y mencionada en Juan. Voy a leer rápidamente en Juan capítulo 7, versículos 19, nos dice la palabra de Dios. Esto fue lo que dijo el Señor Jesucristo. ¿No os dio Moisés la ley y ninguno de vosotros cumple la ley? ¿Por qué procuráis matarme? Ahora, rápidamente, antes de leerlos, de buscar los otros libros en el libro de Juan, déjame tomar unos segunditos mientras que encuentro Juan capítulo 5, versículos 45, que son otros capítulos que voy a leer. Pero déjame decirte rápidamente, en la ley de Moisés había una división en los judíos. Los judíos eran grupos religiosos, todos, no hay un grupo religioso en Israel que no acepta la ley de Moisés. Los escribas y fariseos aceptan todo, la ley de Moisés, los libros, todas las escrituras del Antiguo Testamento, pero los saduceos solamente, exclusivamente aceptan la ley de Moisés. Los samaritanos, una religión más joven, más de los últimos días, mucho después, también cuando salieron mal con Israel o se convirtieron enemigos el uno de los otros, que lo encontramos que la mujer samaritana nos lo dice cuando estuvo el encuentro con el Señor Jesucristo, que le pidió agua de beber, y ella, ya los que conocen la palabra de Dios, pues para ahorrar el tiempo, ya vamos en 14 minutos. Entonces encontramos de que los samaritanos tenían su propia religión, incluía también los 5 capítulos o los 5 libros, no capítulos, de la ley de Moisés. Entonces, la ley de Moisés es lo que estamos tratando de decirte, que es aprobada por todos los grupos religiosos, pero también algo que quiero compartir con ustedes es que nuestro Señor Jesucristo nos dice claramente, aquí lo voy a leer
primero en Juan capítulo 5, versículo 45, 46, 47. Otra, ya leí lo que leímos en Juan 7, 19, pero ahora dice el versículo 45 del capítulo 5, dice: no penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Hay quien os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Porque si creyereis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? También rápidamente, no hay mucho que explicar aquí, solamente comprobándote que el primer, no decir fanático, sino que tenemos la comprobación de que el Señor Jesucristo tomaba las escrituras y les decía a ellos mismos, a los fariseos, saduceos, o los fariseos y escribas, o a los samaritanos, o a quien le hablaba de la palabra de Dios, siempre citaba el Antiguo Testamento y especialmente la ley de Moisés. Por eso mencionaba en uno de los libros también de que en Lucas 24, versículo 44, nos dice que el Señor, después de que resucitó, les dijo a sus discípulos que de todo lo que se había hablado de él ya estaba escrito en la ley de Moisés, por los profetas y en los salmos. Entonces, en esta vez voy a ir rápidamente y leer en el capítulo 3 del libro de Juan, ahí mismo, el versículo 14, la última, y después vamos a ver también que el apóstol Pablo también nos da su aprobación o el reconocimiento de la ley de Moisés en las enseñanzas del apóstol Pablo a los Corintios. Pero rápidamente voy a leer en el capítulo 3, versículo 14, y dice: como Moisés levantó a la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Después vamos a ver lo que dice el apóstol Pablo en 1 Corintios, pero rápidamente, déjame ver si puedo compartir algunos. Quizás voy a tener que parar, pero por ahorita leí en San Juan 3:14, pero también déjame ver de dónde viene esta lectura o la comprobación de que encontramos en Números. Déjame ver, 3:14, el Señor nos afirma, está también, podemos ver lo que, lo vamos a ir rápidamente, quizás porque el tiempo, ya que tengo la lectura lista para leer también lo que dice el apóstol Pablo, y después te voy a compartir los versículos de Números. Voy a saltar por ahorita de dónde viene la escritura que tomó el Señor Jesucristo porque los vamos a topar o a llegar a ellos más de una vez. Entonces por ahorita no voy a leer eso, pero déjame leer rápidamente lo que dijo el apóstol Pablo, y después voy a mirar versículo por versículo algunos, pero voy a leer rápidamente, a ver si puedo leer rápidamente, y después lo que dice la advertencia. Esto lo voy a leer como una advertencia que el apóstol Pablo dijo a los corintios y a nosotros. Y déjame leer lo que dice 1 Corintios capítulo 10 versículo 4 al 12, y también voy a regresar lo que dice él en el versículo 27. Y dice: y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Dice el apóstol Pablo acerca de estos eventos que sucedieron en Números. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito: se sentaron el pueblo a comer y a beber, y se levantó a jugar. Y ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron,
y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el desierto. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alzado los fines de los siglos, alcanzado los fines de los siglos. Número 12, específicamente la advertencia, dice, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Todo viene de Números, toda esta enseñanza del apóstol Pablo, y también una advertencia que él mismo dice, y este es un versículo clave también. Versículo 27 del capítulo 9 de 1 Corintios dice, hablando de él mismo, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Amén. Me quiero proponer a ver si puedo terminar con menos de 30 minutos de este video, porque me encantaría ver los resultados, que cada quien lo mire. Y si alguien de veras se interesa, te voy a dar versículo por versículo de estos versículos que he leído. Y déjame decirte las citas bíblicas. En el versículo por versículo, en 1 Corintios, específicamente en el capítulo 10, capítulo 10, versículo 5. Déjame darte las citas de Números, solamente las citas. Si alguien toma su Biblia y quiere estudiarlo, escuchando este video, lo encuentras en Números 14, 29 y 30. Y después puedes saltar a Números 14, versículo 37. Y también después todavía un salto más grande a Números capítulo 21 versículo 6. Son los números, las citas bíblicas que tengo versículo por versículo. Si miramos específicamente, solamente o exclusivamente el versículo 6 de 1 Corintios 10, te puedo dar las citas bíblicas de lo que encuentras también que en Hebreos, el escritor de Hebreos, porque no vamos a decir específicamente quién lo escribió, porque no nos dice la Biblia. Tenemos en el capítulo 3, versículo 19, y también en Números, capítulo 14, versículo 30, solo dos entraron, Caleb y Josué, es lo que vamos a concluir. Pero rápidamente, ya que casi tengo lista estos versículos, voy a leer los 3 versículos de Hebreos, capítulo 3, versículos 16 hasta el 19. Y dice, este es el escritor de Hebreos también. Versículo 16 dice, ¿quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quienes estuvo él disgustado 40 años? Lo encontramos en Números 14, versículo 33. Dice, no fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto, y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron. Y vemos que no pudieron entrar a causa de su incredulidad. Esto lo podemos también encontrar leí los 3 versículos de Hebreos 3, 16, 17, 18, en realidad son 4 hasta el 19, pero versículo por versículo yo diría, o te daría de estudiar en Hebreos capítulo 3, el versículo 16, puedes comprobarlo de que viene esta enseñanza de Hebreos en Números capítulo 13, versículo 31, y también Números 14, versículo 4. En Hebreos, después vamos a ver a Pedro, segunda de Pedro, para terminar, para tratar de concluir, pero por ahorita estoy dando versículo por versículo. Hebreos 3:17 también, Números 14, versículo 29. Y también
también la cantidad o los que murieron fueron, los años que estuvieron fueron 40. Vamos a tratar de terminar en el versículo, también Hebreos 3, 18 y versículo 19. Lo puedes juntar o leer al mismo tiempo de leer en Números capítulo 14, versículo 30. Y en Segunda de Pedro, en Segunda de Pedro, en el capítulo 2, deja ver, capítulo 2, versículos 15 y 16. Yeah. 2 versículos 15 y 16 dice: han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaán, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. Versículo 16: y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Después voy a la última ya lo tengo aquí listo en Judas, versículo 11, pero por ahorita el versículo por versículo para concluir, y gracias a Dios que casi estoy llegando mi deseo es de que no llegue a los 30 minutos. Entonces, Segunda de Pedro lo puedes encontrar también en Números, capítulo 22, versículo 28. Y también ahí podemos ver que el origen de este Moab, ya te lo mencioné, que es la última llegada donde por fin entraron, esta vez sí entraron a la tierra prometida. Este Moab es el hijo de Lot y la hija mayor, y lo encontramos, lo puedes comprobar en Números 22, versículo 1, cuando llegaron ahí, y también el origen de él en Génesis, capítulo 19, versículo 37. Y déjame ver rápidamente lo que dice Judas, Judas capítulo, o versículo 1, lo último que voy a compartir en Judas 11, dice: ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam, que lo encontramos ahí en Números también, y perecieron en la contradicción de Coré. Coré también, el apóstol Judas aprovecha para decir dos cosas que sucedieron en el libro de Números, que viene del libro de Números. También lo que pasó, este incidente de la tierra tragándose a Coré por la rebelión contra el pueblo, contra Moisés y contra Dios, contra Jehová, y lo puedes comprobar en Números, capítulo 16, versículo 32. Así es de que vamos a concluir con esto, y creo que lo hice de no leer en Números tanto versículo pero ahí están, si lo estudias, lo puedes pausar, leer en lo que dice el Nuevo Testamento, y también lo puedes leer del Antiguo Testamento. Están todas las citas. Así es de que vamos a concluir este estudio de un resumen del libro de Números. Entonces, espero que lo disfrutes y que nos vemos en el último libro de Deuteronomio. Estoy anticipando bendiciones. También es un libro que me llena de bendiciones, y espero poder compartir con ustedes también lo que dice, las maravillas que encontramos en todos los libros de Moisés, ya que dijimos, el Señor Jesucristo cita o predica o la enseñanza del Señor Jesucristo viene de la ley de Moisés, del Antiguo Testamento. El apóstol Pablo también, el escritor de Hebreos, el apóstol Pedro también, y también el apóstol Judas. Entonces, con eso concluimos. Que Dios te bendiga.